buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor. Saludos, amigos y amigas. ¿Pero eso lo cantaban? Sí. ¿Quién? No recuerdo, pero me lo sé. ¿Quién? Una muchacha era. Buscando en el baúl de los recuerdos. Cualquier tiempo pasado nos parece mejor. ¿Quién Volver sería? la vista atrás de buenas veces. ¿Quién sería? Seguir siempre adelante sin temor. Ahorita no llega. Salude. Había una que tenía raza vanileja, sí, que ganó un festival de lo de... ¿De Rafael Solano? Sí. Sí, festival de la canción. Y después conocí yo a un hermano de ella que fue comandante de Baní. Ok. Pero ahora no sale. Ahorita llega. Bien, pues entonces, ¿cómo no? Saludamos a todo el mundo. ¿Cómo se llamaba? Karina se llamaba. No, otra. Ya veremos. Veremos. Después. Entonces, yo le interrumpí el saludo. Saludando a nuestra gente y específicamente don Leo Cruz y doña Leo Comprés. Ya lo hemos saludado aquí, hombre y mujer, y los dos se llaman Leo. Leo Cruz y Leo Comprés. ¿De dónde? De Santo Domingo, ahora estoy capitaleño. Ya veo. Porque con la preocupación llamaron a mi hermana cuando supieron la noticia del cambio de arzobispo en Santiago. Y ahora, y esos son fidelísimos de Comunicación y Vida. Entonces, don Leo Cruz y doña Leo Comprés en Santo Domingo, y para aprovechar y que tú participes ya también, Polo, porque es una amiguita tuya la que voy a saludar ahora. Sí. Aida Cisneros. Mi amiga. Aida Cisneros, que oiga, esa es fiel de verdad. Pues que se sienta saludada allá en Santo Domingo, y ya se cumplió el primer aniversario de fallecida una gran amiga de Polo que se llamó Anadelia Barclay y Cueto. Mamita, en Luperón. Mamita de Luperón, muy amiga mía también. Sí. Oye, hay gente, Polo, que uno no la puede recordar de otra manera que no sea con agrado, porque siempre que la vio, era así esa persona, y así era mamita. ¿Te recuerdo el día? Yo no puedo decir otra cosa. El día que nos pasamos allá, qué momento tan inolvidable. No, ahí tengo yo la foto. Sí. Pero nunca la vi de otra manera. Eso me ha pasado con varias personas. Pues bendito sea Dios. Ojalá pudiera ser así. Nosotros los que hemos tenido responsabilidades, se puede decir importantes, aunque todas lo son, no podemos tener la cara sonriente siempre, y por eso habrá quien nos recuerde, quizá no con la cara de machete, como decían antes, pero la cara de seriedad y exigiendo y lo que sea. Pues bien, Polo, a toda esa gente, y quizás alguno más adelante, sí, que los tengo. Pero por ahora, para empezar de esa manera, y de una vez entonces entramos a la palabra. A la palabra. Me recojo porque entramos ahora a la palabra. San Mateo. Sí, San Mateo, capítulo 22, versos 34 al 40, del 30º domingo del tiempo ordinario. Vamos caminando. Avanza el tiempo. Vamos avanzando. Ya es el número 30 domingo del tiempo ordinario de la liturgia. Mateo 22, 34 al 40. En aquel tiempo, los fariseos, pero ahora son los protagonistas, casi, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar, y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Sigan las ¿No pruebas. te suena? Sí.
Suenan muy parecidos estos evangelios, muy parecidos. Primero, los fariseos. A veces varía, y los fariseos se asocian con los herodianos, por ejemplo. Ahora mencionan a los saduceos, pero haciendo referencia a que no les fue bien con Cristo, es decir, poniéndoles trampa. Y ahora los fariseos se proponen también ponerlo a prueba. Como hemos insistido en eso, tanto que hemos insistido, porque uno sanamente puede pensar, ay, el que pregunta quiere conocer, qué bueno. No, el que pregunta también quiere enredar y ver si cae el otro en la trampa, como lo hemos dicho. Pues ahora ponerlo a prueba. Hay otros en que es más evidente el daño que le pueda causar el error en la respuesta. Aquí no es tan notable y sin embargo, si Cristo era llamado maestro y le preguntan algo de la ley judía, sería impensable que él no dominara esa área, porque se supone que un maestro debía saber todo lo que se refiere a la ley judía. Y por eso la trampa no parece tan fuerte como cuando le llevan al Señor la mujer pecadora, la adúltera, y la ponen en medio ahí. Señor, hemos atrapado a esta en flagrante adulterio. Y la ley dice. Y la ley de Moisés dice que hay que apedrear a las tales mujeres, a las que son así. ¿Tú qué dices? Entonces ahí la trampa es mucho más fuerte que aquí y más evidente además, porque si dice, déjenla ir, que ella no ha hecho nada, está contra la ley de Moisés. Eso era mortal para un judío. Y si dice, mátenla, y entonces tú todo el tiempo predicando misericordia y perdón y tolerancia y no eres capaz, como quiera. Pero ahora no. Ahora, si se quiere, la prueba es un poco más fácil, porque puede ser, para nosotros no es evidente, en el caso de Jesús, un maestro, considerado maestro, y de hecho así es que lo llaman, hasta los rivales, los enemigos. Entonces, un maestro y que cometa una pifia en la ley, también le costaba, no tan evidente como los otros casos a los que hemos hecho referencia. Para ponerlo a prueba, le preguntan, maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Y ahí es donde puede venir. Bien, entramos de inmediato a la respuesta del Señor que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Tú te das cuenta, Polo? Podía haber dicho, amarás al Señor tu Dios. Ya. Ya. Hay cosas que a mí me llama la atención, la insistencia. Por ejemplo, cuando en San Lucas encontramos que Cristo dice, se les dará una medida colmada, remecida, abundante, y todavía le pone otro epíteto más para una sola cosa, la medida de Dios hacia nosotros. Entonces, como para que no quede duda, una medida abundante, colmada, remecida, rebosante. Se ve como un estilo, Señor, pues cuando quiere comparar el reino de Dios, se parece a esto, a esto, a esto. Sí, sí. Yo digo que más bien eso es porque quiere darse a entender
aquí yo creo que la cuestión es de énfasis, más es de énfasis, es decir, que se vea lo importante que es. Entonces, por eso, como digo, amarás al Señor tu Dios, punto. No con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Es mucho, como para que no quede duda de que creer en Dios no es solo entender 3 líneas de un libro de doctrina. No, es una experiencia interior que involucra a toda la persona, con sus sentimientos, sus afectos, su potencia, su inteligencia, todo, todo. Entonces, bien, pues hasta ahí estaría bien respondido. Ahora, Cristo no se detuvo ahí. Con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. Ahí se podría decir, ya terminó, porque le preguntaron cuál es el mandamiento, y sin embargo, Jesús sigue adelante. Después que dice, este mandamiento es el principal y primero, continúa. El segundo es semejante a él, es semejante a este que acabamos de decir. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Bien, Polo. Entonces le preguntan a Cristo por una cosa y responde 2. Por 2. Con frecuencia lo hace así. Con frecuencia lo hace así. Es decir, sobrepasa el límite de la pregunta. Él responde, pero va más allá de lo que se le preguntó. Es frecuente en el Evangelio y no es el momento de entrar en los detalles, pero Polo, en lo que yo estoy escribiendo ahora, hay una partecita, porque son cosas breves, ágiles, y ahí hay una que se refiere al reino de Dios, y entonces ahí hago referencia a esto también. Y ahora lo dejamos eso a un lado, pero simplemente destaco. Ahí usé yo una expresión que alguna gente no la entenderá, que Cristo rebasa el corsé de la pregunta. Como el alcance. ¿Qué? El alcance. No, el corsé era una prenda femenina. ¿Tú no estás al tanto? No, quizá. Me dice Wilsenia que sí. El corsé es una prenda femenina, dígame usted, antiguamente la nobleza y todas esas pinturas y fotos, lo que tú veas de antes, las mujeres con una figura, una cinturita, sí. todo eso era hecho con un corsé que se ponía debajo y moldeaba completamente la persona. Sería en un lenguaje más sencillo, la faja. No, muchacho. Búscate eso, Sí, pues investiga de la feminidad antigua. Sí, No, era un aparataje de arriba a abajo, estrecho en la cintura y seguía todavía. Eso tenía varillas, sí, yo sé. Ajá. Sí, adiós. Sí, ahora di que lo sabe, eso es lo de Polo. No, yo me reí del adiós. Eso Porque usted dice que me oye diciendo, adiós, ¿sabe que soy cibaeño? No, que usted me lo dijo una vez. A mí casi difícilmente me salga. Adiós. Tú nunca me has oído, no, ¿verdad? No. Porque es que ya yo juré años. Por otra bandera fuera del Cibao. Ya veo, otras. Entonces, yo digo que Cristo rebasa el corsé de la pregunta, porque hay preguntas que quieren encorsetarte, es decir, meterte en una cosa y que tú no te salgas de ahí. Cristo es libre
y responde eso y lo otro y lo demás, según él considera. Sí. Entonces, eso es muy saludable, ese magisterio que él ejerce con libertad, es muy saludable para nosotros, porque mira ahora aquí, le preguntan por el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu ser. Bien, se acabó. ¿Y cómo dice nuestra gente? Y al prójimo como a ti mismo. Lo completa. Entonces a Cristo le preguntaron por uno, y responde por dos. ¿Por qué? Porque no hay uno sin dos, que de hecho es uno. Porque el amor a Dios no se puede separar del amor al prójimo. Eso es lo que esa es la cátedra que da. Usted me preguntó por uno, pero no puedo responderle con uno, sino con dos. Porque el que no ama al prójimo, tampoco ama a Dios. Como se explicará muy bien en el Nuevo Testamento. Si no ama al prójimo, a quien ve, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ve? Como se dirá en el Nuevo Testamento, explicitando todavía mucho más. Es un mentiroso. Entonces, es un mentiroso. Sí. Entonces aquí está. ¿Cuál es la consecuencia para nosotros, Polo? Es de una aplicación sumamente práctica. Y además, el amor al prójimo evidencia el amor a Dios. Porque tú puedes decir, yo amo a Dios en lo profundo de mi corazón. Sí, pero entonces habría que cantarle el cantico aquel que dice, que se te note. No era una cosa que decía así. Pues, y si no lo inventamos ahora. Entonces, ¿tiene que notarse el amor a Dios? ¿O debe ser juntar las manos y afligir la cara, inclinar la cabeza? Así es que se demuestra el amor a Dios. No, entonces ahí viene evidenciar el amor a Dios. ¿En qué? En el amor al prójimo, a los hijos de Dios, hermanos todos. Ay, Polo, pero hablando de esto, y tú sabiendo las que están pasando en Israel, en Gaza, o las que están pasando en Ucrania. Entonces, y nosotros hablando de lo que Cristo tanto insistió en ello, amar al prójimo como a nosotros mismos, resolver, tolerar, discernir, buscar la manera. ¿Hasta dónde iremos a llegar? ¿Hasta dónde iremos a llegar? Entonces, pero ahí está el Evangelio, es evidente en cuanto a indicarnos lo que hay que hacer. Si tú ves a una gente orando, Polo, con el pecuecito tumbado para un lado, no digas de una vez, ¡ay! ¡Qué piadoso! ¡Qué piedad tan profunda! Tiene que ser un santo o una santa. Y como decía el canto aquel, había cantos con la letra medio sospechosa antes, Polo. Sí. No me creas si el domingo voy a misa. No me creas si en mi pecho una flor ves. Cuando veas que mi vida es para todos, entonces ¿cómo sigue? Ahí, créeme. Lo cantamos muchas Polo, veces. Pues tú debías saberte no, eso. Me lo sé de memoria. Víctor García. No me creas si el domingo voy a misa. No me creas si en mi pecho una flor ves. Cuando veas que mi vida es para todos, entonces créeme. Porque es muy fácil. ¿Se acuerda de eso? Sí. ¿Cómo no? Ahora se sabe el más que... Sí. Entonces, un poco así, entonces créeme. Es decir, cuando tú veas a uno alfabetizando al que no sabe, aconsejando al que va por mal camino, ayudando, visitando al enfermo, proporcionándole la medicina. Llega a mi mente un inmigrante jamaiquino
que duró un tiempo viviendo en la comunidad de Matanzas, Santiago, Ajá. y al final muy enfermo. Y recuerdo una comadre que tengo que iba, le limpiaba, le aseaba todo. Ahí hay un gesto de amor. No, y si cada uno tiene Su historia. tú mencionando, yo conocí un emigrante, pero era isleño, Sí, no sé de qué isla, en Villa Vázquez. sí. Le decían el inglés, pero él me dijo que se llamaba Sonny. Ok. Le decían el inglés. Y era muy diestro en cosas prácticas, como creo yo, como de plomería, el inglés. Sonny, le decían. Eso era en mi juventud, padrecito joven, cuando yo colaboraba con José Grullón y Marcano, que eran los dos sacerdotes de esa zona. Guayubín, Villa Vázquez, Castañuela. Bueno, a propósito de inmigrantes. Pero aquí está la lección. Ahora, ¿en qué se terminaba? En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas. No hay de otra. Usted puede haber escrito un tratado de teología sobre la Santísima Trinidad si usted quiere. Pero si no ama, es letra muerta. Si no ama al estilo de Cristo. Y el amor de Cristo, la expresión sublime y mayor, ¿dónde fue? En la cruz. El que no es capaz de sacrificarse por el otro, no ha conocido a Dios, aunque haya escrito libros sobre él. Entonces, es tan importante esto, tan importante, y en esto no podemos engañarnos, ni tampoco cerrar los ojos y decir, yo no tengo que creer ni en Dios ni en nadie, nada más ayudar al pobre. Señor, si usted ayuda al pobre, es porque hay un padre de ese pobre que espera que usted lo haga. El pobre merece, sí, pero Dios ha dispuesto que así sea. Esos son sus mandamientos. Amarás a Dios y al prójimo como a ti mismo. Usted ha dicho varias veces, y lo guardo, de que hay gente, no creo en Dios, hace el bien, se entrega por los demás. Usted ha dicho, ahí hay una semilla de Dios. Sí, hace muy bien en decir una semilla, porque quizás tiene que brotar y explicitarse, pero hay una señal. El que hace el bien tendrá un trauma de cualquier tipo que no le permite reconocer claramente a Dios, pero está dando señales de que puede llegar a plenitud en la fe. Entonces, me parece que esto es muy importante, Polo, porque se han dado en la historia de la humanidad las dos cosas. Hay quien quiera un pietismo, una piedad, y encumbrarse solo a Dios. No me hablen de lo demás. Entonces, Dios, ¿qué te dirá? Mira para abajo, mira para los lados. Sí, recógete y medita todo lo que tú quieras y denota devoción profunda, pero mira al prójimo, porque si no miras al prójimo, no estás verdaderamente con Dios. Ni una cosa ni la otra, como dijimos ya. Y ni que tú eches a un lado a Dios, porque entonces te vas a encontrar sin sentido, estás sacrificándote por el prójimo, porque eso lo entiendes tú desde la fe en Dios. Un padre y una familia enorme que es la humanidad, pero digo, da pena hablar de esto y saber que en algunos lugares se despedazan, incluso en nuestro propio país, porque no faltan las noticias. Ves que llevó el hombre a su mujer al cementerio, la mató y la enterró. ¿A dónde está el amor al prójimo? ¿Dónde está el conocimiento de Dios? Es fuerte. Cosas así. Sí. Concluimos con la palabra y nos vamos ahora a nuestra pausa. Cuando regresemos, la palabrita, la cápsula y actividades. Esto es comunicación y vida.
Gracias por continuar con nosotros. Después de haber tenido la palabra, entramos ahora a la palabrita. ¿Cuál? ¿Qué tiene usted? ¿Cuál? ¿Cuál o cuáles? Vamos a ver. Un hombre generoso. Vamos a ver qué que nos piden tiene. uno y da dos. Está bien. Mira, yo me guío a veces por la prensa, que veo que salen palabras y entonces digo, ¿qué entenderá la gente? A veces se entiende, a veces no, porque yo he encontrado, por ejemplo, compost, acabando en T. Esa es lo primero que voy a presentar hoy. Por supuesto que cuando yo me crié y Polo se crió, no se usaba esa palabra. No. Ahora sí se usaba la palabra postín. ¿Y qué postín es que tiene este? Fulano? Darse postín. Entonces, darse importancia, dice el diccionario. Eso sí, pero el compost es humus obtenido artificialmente por descomposición bioquímica en caliente de residuos orgánicos. Humus, como la capa fértil de la tierra, que se llama humus. Entonces, se hace también artificialmente. Y a eso se refiere el compost, acabando en T. Pero miren esta noticia que salió de la BBC de Londres. El estado de Nueva York legaliza el compostaje de cuerpos humanos. ¿Qué te parece, Polo? Fuerte. ¿Eh? Sí. Entonces, porque bien, humus obtenido artificialmente a partir de materia orgánica, bien. Pero ahora, compostaje, ¿qué es? Elaboración de compost. Compostaje, entonces ese humus, ese abono, como una especie de abono, hacerlo también de cuerpos humanos. Yo no entré a leer el contenido del artículo, pero ahí tienen ustedes el titular, las noticias de BBC Mundo. El estado de Nueva York legaliza el compostaje de cuerpos humanos. ¿Sabe qué pienso? Yo no sé si será, qué sé yo, por ejemplo, en los crematorios de funerarias, de cosas así, o cuerpos que nadie los reclame, pero caramba, todo el mundo merece la dignidad, sepultarlos dignamente. Algunos ahora prefieren la cremación. ¿Y lo piden? Ya otras veces hemos tratado ese tema, Sí. No me voy a detener ahí hoy. La segunda, Polo. Antes de la segunda, usted recuerda hace muchos años, 80 por ahí, que trajeron unos desechos sólidos que lo iban a depositar por ahí por el sur y que se creó toda una campaña. ¿De Puerto Rico? Sí. En los tiempos de Frank Moya Pons. Sí. Sin mal no recuerdo. Cuando Frank Moya Pons era de qué, de medio ambiente. De medio ambiente. Sí. Pero ¿qué tipo de desechos eran? Eran cenizas. Sí. De algunas plantas. Sí, para depositarlo. Eran cenizas, pero hubo protestas y todo. Sí. No, pero aquí estamos hablando de cuerpos humanos, Polo. Sí, pero vino a mi mente con relación a todo eso. Esto es mucho más fuerte. Es diferente porque cualquier otro material uno lo entendería, sí. Pero hay un respeto por la dignidad de la persona, etcétera. La segunda. Atestar. Sí. Atestar. Todavía se usa, el teatro estaba atestado de gente. Así leí yo, refiriéndose al Teatro Don Bosco de Moca. De Moca. El teatro estaba atestado de gente, porque significa meter o colocar excesivo número de personas o cosas en un lugar. Eso es atestar. Entonces, pero no solo eso, porque atestar
significa también dar testimonio, testificar. Así como se dice testar es hacer testamento. Testar es hacer testamento a la persona. Ya le metí otra. Sí, sí. Y atestar es testificar. Pero todavía hay algún significado nada usual entre nosotros. Dar con la cabeza. Aquí sería cabecear, porque testa es cabeza y atestar es dar con la cabeza. Pero aquí no usamos eso. Aquí en República Dominicana atestar lo que significa es pegar a alguien por la fuerza a una pared o a un árbol, dice el diccionario de la academia. Yo diría a cualquier cosa, porque dice una pared a un árbol y al que lo atestan contra un camión, contra un carro. No sé por qué, es una pequeñita pifia de la academia, porque para nosotros atestar es tú meter con fuerza a una persona contra algo. Puede ser una pared, puede ser un árbol, como dice el diccionario, puede ser contra un vehículo, contra cualquier cosa. Y en las guaguas, que decimos en otros países, ómnibus, bus y todo eso también las usamos estas palabras cuando dice la guagua estaba atestada de personas. No, todo recinto, todo lo que fuera. Perfectamente. Así que concluimos con la palabrita y entramos ahora, me ayudó, entro ahora con nuestra cápsula del compendio de doctrina social de la Iglesia. Es el número 487. La actitud que debe caracterizar al hombre ante la creación es esencialmente la de la gratitud y el reconocimiento. El mundo, en efecto, orienta hacia el misterio de Dios que lo ha creado y lo sostiene. Si se coloca entre paréntesis la relación con Dios, la naturaleza pierde su significado profundo, se la empobrece. En cambio, si se contempla la naturaleza en su dimensión de criatura, se puede establecer con ella una relación comunicativa, captar su significado evocativo y simbólico y penetrar así en el horizonte del misterio. Misterio que abre al hombre al paso hacia Dios, creador de los cielos y la tierra. Y por último, el mundo se presenta a la mirada del hombre como huella de Dios, lugar donde se revela su potencia creadora, providente y redentora. ¿Cuántas cosas? No, esto está precioso, pero yo pensando lo otro. Sí. Hoy el mundo como lugar de la presencia de Dios. Muchísima gente abre los ojos y ve el mundo y lo que ve es oportunidad de ganancia. ¿A cómo se venderá esto? Sí. Es un poco parecido a lo que se decía, que tú, frente a un paisaje, tú paras, pones delante a un poeta y hará un poema respecto a la belleza de la creación, de la naturaleza. Pondrás a un científico y entonces el científico dirá, tantos árboles a tal distancia tienen tal edad, el terreno es de esta condición, los minerales que hay en este lugar son tales. Y entonces si tú pones a un ser humano común o a un comerciante, a quien sea, ¿a cómo se venderán estos árboles si yo los cierro, los talo, los árboles y luego los minerales que haya en el suelo, ¿a cómo se venderán? Entonces, esa mirada interesada a la creación, y ahí plantea una mirada desde la fe, Polo. Sí. Sin la fe no se entiende nada de lo que tú dijiste. Porque si no hay fe, lo único que se va a buscar es interés, ganancia personal en la creación. No hay una referencia a un creador. ¿Y quién dijo qué creación? Eso está ahí. Y cuando buscaba este texto, pensaba en San Francisco de Asís. Ajá, por eso el Papa eligió Laudato Si para su encíclica,
y ahora se llama Laudate Deum, que creo que solo está anunciada, no ha salido. ¿Verdad que no? No, no ha salido. Tú que eres un hombre actualizado. Sí, gracias. Que es como continuación del mismo tema de la casa común. Y cuando pensaba en este texto, usted en el Despertar del Cristiano, en el programa de Radio Amistad, cuando hace la adoración, loado sea mi Señor. Ah, de San Francisco. De San Francisco. Que alguna gente me ha preguntado, ¿y qué significa loado? Sí. Y significa alabado. Alabanza. O sea Loa que, es alabanza. Loado seas mi Señor. Y entonces por la hermana tierra, por el hermano sol, de la oración de San Francisco. De San Francisco. Sí, entonces eso. Y ojalá fuera así. Porque si tú te refieres a un creador y a una creación, hay un respeto que merece la creación, pensando en el origen que ha tenido en ese creador. Por eso es que te digo que eso solo se entiende desde la fe. Porque después otra persona puede ser que esté predispuesto con algún sentimiento a respetar, aprendió en su casa a respetar, él no sabe por qué. Un poco lo que tú mencionabas en el segmento anterior, que tú decías que hay gente, que yo decía, que hay gente que hace el bien y no le importa si hay Dios o no hay Dios, o no se cuestiona sobre eso. Entonces, suponte tú que alguien se acostumbró en su casa a respetar la creación, a respetar a los seres humanos. Bien, no lo hará explícitamente por fe, pero está procediendo de acuerdo al querer de Dios. Concluimos con esta cápsula del Compendio de Doctrina Social de la Iglesia. En el día de hoy, el número 487. Tengo dos deudas, monseñor. Sí. Debo y pagaré. Sí. Mis deudas. Pero espérate. Sí. Captar su significado evocativo y simbólico y penetrar así en el horizonte del misterio que abre al hombre el paso hacia Dios, creador de los cielos y de la tierra. Está muy bonito bello, eso. Bello, está precioso. Que así sea. Que así sea. Que así sea. Bueno, mis deudas son, recuerde que yo dije que estuve en dos actividades en Santiago, en la graduación del Instituto Politécnico Industrial Hipobosco, que tienen los salesianos en la carretera, en la zona sur, carretera a la Ceibita. De Santiago. Y el Politécnico Industrial de Santiago, el IPISA, que tiene 35 años, dos graduaciones en dos sábados distintos, en el Colegio Corazón de Jesús. Mire, monseñor, eso fue una belleza. ¿Dónde, Corazón de Jesús? De Santiago. Ah, en Santiago. En Santiago, donde porque están las monjas mercedarias. Yo mismo me confundo, de que tú Se dices va a Moca. Corazón de Jesús, me voy a Moca. Sí. Pues mire, ya pasan de 5.000 los egresados, 1.000 y algo en el Hipobosco y 4.000 en el IPISA. Fue una actividad preciosa y que felicito a los padres salesianos, al equipo que le acompaña, formar buenos cristianos y honrados ciudadanos. Decía don Bosco. Que se sepa que a mí me ha tocado estar varias veces en IPISA, una cantidad de veces, y en el Don Bosco una sola vez, y es inolvidable. Polo. O a mí me dijo uno en Santo Domingo, ay, las anécdotas. Oye, ¿por qué es inolvidable? Porque yo celebré una misa en lugar abierto ahí en Don Bosco, en esa parte, ese como patio interior que tiene. Entonces yo veía a la gente, todo el mundo, estrujándose los ojos así. Sí. Y yo tranquilo. Y entonces digo, caramba, ¿y qué será? Todo el mundo, casi todo el mundo. Cuando terminó, fue que me enteré que precisamente, porque en este país hay historias tan tremendas. Yo había tenido que intervenir hasta con el presidente para que personas que compraron unos solares al lado, hay una especie de urbanización. Ahí pasó una cosa, que un vivo
vendió todo eso, estando comprado ya, habiéndolo comprado la gente con sacrificio. Vino un vivo y lo vendió a otros y se armó tremendo lío. Entonces yo tuve que intervenir hasta con el presidente, en ese momento era el presidente Danilo. Entonces, ese día de la misa, ¿por qué la gente estaba estrujándose los ojos? Porque con bombas lacrimógenas estaban sacando a los que se metieron para que los que compraron pudieran recuperar su propiedad. Yo no sé por qué a mí no me afectó. Los gases. Sí, pero a la gente, porque era al lado, exactamente al lado, Sí. y a causa casi mía, porque hubo que intervenir hasta con el presidente para resolver. Se armó un tollo jurídico ahí, que el que compró con sacrificio, vino otro y le quitó el solar. ¿Tú te imaginas? De las injusticias que existen. Para mí es inolvidable porque es la única vez que yo celebré ahí en el Politécnico Don Bosco, cerca de la Ceibita, hacia la zona sur de Santiago. Hay que felicitar a Miss Carlin, la hija de nuestra muy amiga Karina, que se graduó ahí en el y quiere seguir hacia adelante, te embromaste tú, sí, va a seguir. Tendrás que buscarle ayuda. Y la otra actividad fue el encuentro número 41, el encuentro de pastoral de toda la Iglesia Dominicana en el lugar María de la Altagracia, próximo al aeropuerto de las Américas. Bellísimo, más de casi 300 delegados, los obispos, bueno. Y entonces lo más hermoso, ahí usted va a ver varias fotos de esta actividad, que ahora en cada diócesis van a tener su encuentro, así que como llevarlo a cada iglesia local. Monseñor José Grullón escribió una especie de carta muy bonita elogiando la intuición de los obispos dominicanos. Algo así lo titulaba él. ¿Desde qué año existe el Instituto Nacional de Pastoral en el país? ¿Cuántos años tendrá? Bueno, van 41 encuentros. 41 encuentros. Sí. Ah, pues eso tendrá. Sí. Algo más de 41 años el Instituto Nacional de Pastoral. Entonces, yo no leí la carta completa, era bastante extensa la de Monseñor Grullón, pero era en ese sentido de lo que se llamó aquí pastoral de conjunto. De conjunto, sí, sí. Que hubo varios sacerdotes que se entregaron y Monseñor Grullón fue uno de ellos. Después Monseñor Nicanor, el padre Nicanor, antes de ser obispo, sí. Y algunos de los padres canadienses, yo no sé si el padre Lucas Lafleur. Sí, sí. Entonces, y luego religiosas, porque Sor Teresita Vázquez, y antes de ella, Sor Virginia, yo creo que catequesis y algo de pastoral de conjunto también. Entonces, ¿qué resulta? Que hemos 41 encuentros ya. Entonces, lo que se dice, no hay que mencionarlo mucho, que otros países, hasta más pequeños que nosotros, no han logrado nunca ponerse de acuerdo, la Iglesia Católica, para trabajar juntos. Entonces aquí, que cuando viene el tema de la sinodalidad, entonces algunos de nosotros han dicho aquí, hace rato, como, como aquella anécdota, por lo que tú no sabes anécdota. Sí, vamos a ver. Que, cógeme el hilo para que no se me pierda lo anterior, que en una misa parece que el padre se extendió demasiado en la homilía. Entonces, cuando entró a lo siguiente y comenzó el prefacio, eso fue la viejita Mito, una amiga mía que tiene muchas historias, tengo yo con esa viejita de la reina. Entonces, que el Señor dijo, el Señor esté con ustedes, con tu espíritu, levantemos el corazón. Y la viejita respondió, hace rato que lo tenemos levantado, porque la pobre encontró que el padre se extendió demasiado en la homilía. Entonces aquí, cuando vienen con los temas de la comunión, de
como dijimos al principio, pastoral de conjunto, sí. sinodalidad. ¿Qué es eso? Caminar juntos, trabajar juntos. Entonces, eso es una bendición de Dios para la iglesia en este país, que podamos tener un plan de pastoral. Ya, ¿en qué número vamos del plan de pastoral? Es el tercero, cuarto, creo. Sí. Tercer plan de pastoral, aparte de esos encuentros nacionales. Entonces, eso es muy bonito y tenemos que agradecer a Dios. Es lo que decía Monseñor José Grullón en esa carta que escribió a propósito de este 41º Encuentro Nacional de Pastoral. Y lo que decía Polo, la otra parte es que no se va todo en un fogonazo nacional, sino que ahora cada diócesis tiene que adaptar a su realidad lo que se trató allá. En el caso de Santiago, bueno, aprovecho para decirlo, que teníamos una fecha prevista ya para el encuentro arquidiocesano de pastoral lo que hay corresponde. Pero en vistas del cambio de arzobispo, se transfirió para enero, de manera que el nuevo arzobispo pueda capitanear ese encuentro. Y así de paso me libro yo de... Así que ya lo saben. Recuerden que el día 2 de diciembre. No, el encuentro no. No, digo ya aprovechar para seguir invitando a la toma de posesión que usted lo ha dicho. La toma de posesión, sí. El sábado 2 de diciembre a las 9:30 de la mañana en el Salón Multiusos de la Pontificia Universidad Madre y Maestra de Santiago. Ahí se ordenó Monseñor Plinio, ahí fue ordenado Monseñor Tomás Morel, ahí fue la toma de posesión de un servidor, porque es que no cabemos en otro lado. Entonces ya la invitación ha estado corriendo por todas partes, pero como vienen de las otras diócesis, porque por ejemplo, cada obispo, ya es costumbre que estemos todos los obispos en la toma de posesión de uno nuevo, y vienen de otros lugares, porque de La Vega, dime tú, si a mí de Baní vinieron no sé cuántos minibuses a entregarme, ¿cuántos serían, Polo? Fueron muchos. Una cantidad de minibuses vinieron. Brillaron por su ausencia algunas autoridades, que ahí tienes tú la pequeña experiencia que uno acumula. Porque yo no invito a nadie para esas cosas. Si a usted le sale ir, vaya usted. Yo no invito a nadie para ninguna de esas cosas. Y así lo hice. Me transfirieron para Santiago, el que quiera ir, que vaya. Entonces vino la gobernadora de Baní, la comandante de la policía, que era una mujer, Campuzano, la general Campuzano, de Baní, y otras personas. Pero después, políticos, por ejemplo, senadores y demás. Uno de ellos estaba diciendo que yo no lo invité, me enteré. Yo no invito a nadie. ¿Y qué hay que invitar? Si usted se siente cercano a esa persona, coge para allá. Entonces, brillaron por su ausencia los de allá. Me estoy refiriendo a la zona San Cristóbal, Baní, San José de Ocoa. Muchísima gente y muchísimas personas, y probablemente más autoridades de las que yo pudiera notar. Pero los más notables y más mediáticos no estaban. Ahora de aquí de Santiago, sí se supone que todo el mundo, toda autoridad, todo el alcalde, gobernadora, senador, diputados, pues gracias a Dios. Ahora esperamos que para esa toma de posesión de Monseñor Héctor Rafael, también que haya una presencia que se sienta. El tiempo se nos fue, pero debo saludar a nuestro amigo Miguel Ángel Rodríguez, que desde Canadá nos ve. Gracias de todo corazón. Nos vamos a una breve pausa y venimos con nuestra oración final. Esto es Comunicación y Vida.
Señor, que dijiste, dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Ilumínanos con tu Santo Espíritu. Ilumina especialmente a las autoridades y líderes mundiales para que aplaquen el fuego de la guerra y promuevan la paz en medio de la humanidad, desde los niños hasta los mayores, que todos podamos ser sembradores de paz. A ti te lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Les esperamos la próxima semana en Comunicación y Vida.